Martin Jones escribió una vez: la oración es sin lugar a dudas la actividad suprema del alma del ser humano. El hombre llega a lo máximo cuando de rodillas se encuentra frente a frente con Dios. El comentarista Howard Sanders añade esta majestuosa apreciación acerca de la oración. Él nos dice: no hay ejercicio espiritual que sea tan importante como la oración. Dice que es la forma más sencilla de hablar que los labios de un bebé pueden emitir, pero es el esfuerzo más sublime que llega al majestuoso Dios en los cielos. Es tan apropiado para el antiguo filósofo como para el niño más pequeño. Es la exclamación de un momento y la actitud de toda una vida. Es la expresión del resto de la fe y de la lucha de la misma fe. Es un éxtasis. Es sumiso y sin embargo insistente. En un momento se aferra a Dios y ata al diablo. Se puede enfocar en un solo objetivo y puede deambular por todo el mundo. Puede ser una vil confesión o una absorta adoración. Inviste al hombre insignificante con una especie de omnipotencia. La esencia de la oración es simplemente hablar con Dios. Hablar sin temor, como usted lo haría con un querido amigo, sin pretensiones ni ligerezas. Sin embargo, muchos creyentes tienen problemas con esta actitud hacia la oración, debido a que la comunión con Dios es tan vital y la oración tan efectiva para el cumplimiento del plan de Dios. El enemigo intenta constantemente introducir errores en nuestro entendimiento y compromiso con la oración. Por eso debemos siempre estar alerta en la oración. Cada generación se enfrenta a la necesidad de volver a dar prioridad y purificar la palabra de Dios cada día. Debemos siempre orar. La oración ha sido reemplazada con la acción pragmática y por eso debemos estar alerta. La función anula la comunicación con Dios. Los ajetreos desplazan la comunicación. Para otros, la oración carece de admiración y respeto. Sus esfuerzos son superficiales, irrespetuosos e irreverentes. Luego están aquellos que creen que la oración se diseñó para exigir y reclamar a Dios.
cosa muy que no es verdad. Hay que forzarse a que debemos leer las Escrituras y orar incesantemente. Para otro, la oración no es nada más que un rito. Debemos orar. Usted puede que considere la oración con el mayor respeto posible, pero se da cuenta de que su propia práctica carece de deseo de orar, de propósito y vitalidad. Así que no pasa tiempo con Dios. Sabe que debería, pero no lo hace. Aunque hay muchas razones por las cuales los cristianos batallan con la cuenta de que su carne no quiere orar. Usted tiene que hacer un esfuerzo y encomendarse al Señor para la oración. Los cristianos debemos batallar en oración. Y creo que hay un factor que se impone. Martin Jones dice, es la actividad más sublime del alma humana y por lo tanto es al mismo tiempo la prueba máxima de la verdadera condición espiritual del hombre. Orar sin cesar. No hay nada que diga tanto la verdad sobre nosotros como cristianos que nuestra vida de oración. Debemos orar. En última instancia, por lo tanto, el hombre descubre la condición real de su vida espiritual, cuando se examina en privado, cuando está a sola con Dios y no sabemos todo lo que es descubrir que de algún modo tenemos menos que decidir en cuanto estamos solo con Dios. Todo es posible. Estar en la presencia del Señor nos enriquece. Pero olvidamos la oración. Y muchos se llaman cristianos, olvidándose de que la oración debe estar en primer lugar. Si estamos a solas con Dios, es que realmente sabemos dónde nos encontramos en el sentido espiritual. Muchos saben que la oración es necesaria, pero muchos tampoco no saben que la oración es imprescindible. Usted se siente seguro, dependiente de un Dios que no le da la espalda. Muchos creyentes quedan satisfechos con las bendiciones físicas y tienen muy poco deseo de las bendiciones espirituales. Haberse vuelto tan dependientes de sus recursos físicos, sienten pocas necesidad de los recursos espirituales. Se han olvidado de orar. Cuando los programas, métodos
y dinero producen resultados, hay una inclinación a confundir el éxito humano con la bendición divina. Los cristianos pueden en realidad comportarse como humanistas practicantes, viviendo como si Dios no fuera necesario. Cuando esto sucede, el anhelo apasionado por Dios y el ansia de ayuda le hará falta para tener ese poder que solo lo da la oración. A raíz de este peligro grande y común, Pablo instó a los creyentes a orar en todo tiempo y perseverar siempre en la oración. Pablo hace un énfasis necesario para cada cristiano. La oración continua, persistente e incesante es parte esencial de la vida cristiana y fluye de la dependencia de Dios. El ministerio terrenal de Jesús fue sorprendentemente breve, apenas 3 años. Sin embargo, en esos 3 años, como debió haberlo sido en sus años previos, pasó gran cantidad de tiempo orando. Jesucristo oraba mañana, tarde y noche. Los evangelios informan que Jesús tenía por costumbre levantarse temprano en la mañana, antes del amanecer, para tener una comunicación con su Padre. En la noche, con frecuencia, iba al Monte de los Olivos o algún otro lugar tranquilo para orar, generalmente a solas. La oración fue el aire espiritual que Jesús respiró cada día de su vida. Jesucristo practicó una comunión interminable entre Él y el Padre. Él instó a sus discípulos a hacer lo mismo y les dijo: velad, pues, en todo tiempo, orando que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder, la que estamos viendo y la que se verán cuando Jesucristo venga. Él nos manda a orar sin cesar. Básicamente se refiere a la oración que vuelve a suceder, no a hablar sin parar. Por lo tanto, debe ser nuestra manera de vivir constante. Debemos tener constantemente una actitud de oración. Me viene a la mente el predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon. Él ofrece una imagen vívida de lo que significa orar en todo tiempo. Uno de los grandes predicadores del siglo XIX. Como los caballeros de antaño, dice él, siempre en guerra, no siempre en sus corceles, corriendo hacia adelante con sus lanzas listas para derribar a un adversario, pero siempre con sus almas donde las podían alcanzar rápidamente, siempre listos a ser heridos o morir por la causa que defendían. Esos guerreros rudos
a menudo dormían con sus armaduras. Así que incluso cuando dormían, aún tenían una actitud de oración. De manera que si tal vez nos despertamos en la noche, todavía podemos estar con Dios. Nuestras almas, al haber recibido la influencia divina que la hace buscar su centro celestial, debe estar eternamente elevándose de manera natural hacia Dios mismo. Nuestros corazones deben ser como esos faros y atalayas que estaban listos a lo largo de la costa de Inglaterra cuando se esperaba la invasión de la Armada española en cualquier momento. No siempre con el fuego prendido, pero con la madera siempre seca y los fósforos siempre al alcance. Todo estaba listo para encenderse en el momento designado, dice Charles Spurgeon. Nuestras almas deben estar en tal condición que la oración exclamativa debe ser muy frecuente en nosotros, sin necesidad de hacer una pausa en el negocio y dejar el mostrador y ponernos de rodillas. El Espíritu debe emitir sus peticiones silenciosas, cortas y rápidas al trono de la gracia. Bellas palabras de ese gran predicador. Un cristiano debe llevar el arma de la oración como una espada desenvainada en su mano. Nunca debemos detener nuestras súplicas, que nuestros corazones nunca se cansen como una pistola de poco uso, necesitando que se le haga de todo antes de poder ser usada contra el enemigo, sino que debe ser como un cañón cargado y preparado, requiriendo solo el fuego para poder disparar. El alma no siempre debe estar ejercitando la oración, pero siempre funcionando en la energía de la oración. No siempre en realidad orando, pero siempre orando intencionalmente. Me parece que orar en todo tiempo es vivir en un estado constantemente consciente de la presencia de Dios, donde todo lo que vemos y experimentamos se convierte en una especie de oración que se vive con una conciencia profunda y una entrega a nuestro Padre Celestial. Así debe ser. Es algo que comparto con mi mejor amigo, algo que comunico instantáneamente a Dios
Obedecer esta exhortación significa que cuando somos tentados por el enemigo, Satanás, presentamos la tentación a Dios y pedimos su ayuda. Cuando experimentamos algo bueno y hermoso, inmediatamente le agradecemos al Señor por ello. Cuando vemos el mal alrededor nuestro, le pedimos a Dios que lo enderezca y que nos permita ayudar a lograrlo, si así Él lo desea. Cuando nos encontramos con alguien que no conoce a Cristo, que siempre los encontramos diariamente, eso lo sabemos, oramos para que Dios acerque a esa persona hacia Él y nos use para ser un testigo. Cuando encontramos problemas, nos volvemos a Dios como nuestro libertador. De este modo, la vida se convierte en una oración continuamente ascendente. Todos los pensamientos, obras y circunstancias de la vida se convierten en una oportunidad, en una hermosa oportunidad para tener comunión con nuestro Padre Celestial. Gloria a su nombre. Sin Él no podemos hacer nada. Así ponemos nuestras mentes en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Puesto el propósito final de nuestra salvación es glorificar a Dios y traernos a una comunicación íntima y enriquecedora. No buscar a Dios en oración es negar ese propósito. Es negar ese propósito que hemos visto y oído. La oración no es una función que carece de significado o un deber que al cumplirlo al final de un día ocupado o agotador, no estamos obedeciendo al mandamiento de nuestro Señor. Cuando nos contentamos con unos cuantos minutos de rodillas en los ajetreos de la mañana o tarde, en la noche, cuando las facultades, cansados por la tarea del día, es cierto que Dios siempre está al alcance de una llamada. Sus oídos siempre están atentos al grito de su Hijo. Siempre atentos. Pero nunca llegaremos a conocerle si usamos el vehículo de la oración como usamos el teléfono para tener unas cuantas palabras de conversación con alguien. Estamos usando más el teléfono que cualquier otra cosa que sea de Dios. La intimidad requiere desarrollo. Nunca podremos conocer a Dios con todo lo que implica el privilegio que es conocerle. Nunca. Por medio de repeticiones, intersecciones breves,
fragmentadas y desconsideradas, las cuales son peticiones de favores personales y nada más. Yo le digo que esa no es la manera en que podemos entrar en comunicación con el Señor del cielo. La meta de la oración es ser oído de Dios. Una meta que solo se puede lograr buscando de manera paciente, continua y constante, derramándole nuestro corazón y permitiéndole que nos hable. Solo al hacerlo podemos esperar conocerlo. Y a medida que más lo conocemos, más tiempo pasaremos en su presencia. Y encontraremos que esa presencia es un deleite constante y creciente. Se deleitará en Dios. Gracias una vez más por permitirme llegar a sus hogares. Recordemos siempre que debemos orar. Orar sin cesar. Tener las leyes del cielo en nuestros corazones por medio de la oración. Es la única manera de estar en la presencia del Señor, leyendo su palabra y orando. Gracias una vez más. Que Dios le bendiga y siempre le recuerdo que sin Jesucristo no podemos hacer nada. Aférrese a la palabra de Dios. Gracias.